Bueno, amigos y amigas del canal Hasta la Vista, estamos acá emocionados. Una semana especial para todos los argentinos por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, un ídolo popular de nuestro país. Y bueno, con motivo especial para conmemorar al Diego, decidimos hablar de un documental sobre la vida de él, que se llama Diego Maradona, de Asif Kapadia, un documental del cual a mí me habían hablado bien hace tiempo y yo siempre lo tenía en la lista de pendientes. Entonces, después de un par de días de ver homenajes, sentí que era el momento indicado y te dije, amigo. Así es, amigo, me dijiste, viste que hay muchos documentales dando vuelta de Maradona desde hace mucho tiempo, en su momento el de Costurica, recuerdo así que se me viene a la cabeza en este momento, y este me habías dicho, amigo, creo que es uno de los últimos que se han hecho de él, y bueno, vamos a homenajear, digamos, de alguna forma, a nuestra manera, hablar un poquito de este documental que la verdad que a mí me ha gustado bastante. Después voy a decir mi nota y qué nos ha parecido, digamos, puntualmente, ¿no? Pero bueno, el Diego fue, yo creo, es la persona que más le dio alegrías al país, evidentemente, o una de las personas que más le dio alegrías al país. Por eso lo recordamos tanto, digamos, yo que soy de una generación hasta posterior, somos de una generación posterior a su vida como futbolista, lo recordamos. O sea, es algo increíble que eso suceda con un futbolista en general. Recordamos a los futbolistas que son contemporáneos a nosotros y no recordamos anteriormente a eso. Y con Diego pasa algo distinto, diferente. Por eso es el Diego, ¿no? Por eso es Maradona. Sí, totalmente. La verdad que el Diego trasciende el tiempo, trasciende las décadas y yo creo que, bueno, falleció, pero dan todos los indicios de que va a ser una de esas leyendas, mitos, como, bueno, tantos otros que han pasado a la historia. Yo creo que el Diego se va a seguir recordando por mucho tiempo porque les ha dado alegrías muy profundas al pueblo argentino. Y bueno, nosotros desde acá vamos a recordarlo con este documental. Así que, ¿te parece si lo empezamos a analizar? Dale, vamos. Bueno, empezando a hablar acerca de la persona encargada de realizar este documental, no va a ser un argentino, hay muchos documentales sobre la vida de Maradona y este precisamente no está hecho por un argentino, está hecho por un británico de ascendencia hindú llamado Asif Kapadia. Es un documental que filmó en el año 2019. Sí, se estrenó bueno, no sé en qué año digamos, lo editó, pero se estrenó el año 2019, El creo año que pasado. el año pasado, no sé si en un festival tipo de Cannes o alguno así, en un festival de estos prestigiosos. Es un director que ya es conocido por hacer documentales porque hizo el documental de Amy Winehouse y el documental de Senna, el piloto de Fórmula 1, creo que es. No Ah, sé. sí, Ayrton Senna. Sí, sí, el que se mató. Se mató. Claro. Sí, Sí, sí. y dicen que no los vi, no he visto sus otros documentales, pero se ve que es alguien que se destaca haciendo documentales, no es tanto director, quizás, ¿no? Más de largometrajes hasta ahora. Dos capítulos de la primera temporada de Mindhunter, dato que me enteré mientras revisaba la ficha y me no tenía ni idea, pero bueno, Mirá bien vos, por él, compañero ahí de David Fincher. de David Fincher, exactamente. Bueno, entonces, Asif Kapadia va a ser el director y, como ya decimos, hay muchos documentales sobre la vida del Diego, pero me parece que lo que hace interesante este documental, y por lo que a mí me ha gustado personalmente mucho, es que no es un documental que te va a decir, mira, en tal año ganó tal copa, después en tal año otra, y es como que va digamos, marcándote las cosas que te puedes fijar en Wikipedia. Me parece que el director hizo algo muy particular y que se ve desde la primera escena de la película, que Mm. es un auto andando como por una avenida de, no sé si Ciudad de México o Ciudad de Nápoles, pero andando a toda velocidad y piloteando por esa avenida, ¿no? Y me Yo parece creo que que es ese es el... Nápoles. Es Es Nápoles, Nápoles. para mí también. Pero es como la metáfora diciendo con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Me parece que este es un documental que nos va a mostrar un poco cómo esta persona piloteó lo mejor que pudo su vida y nos va a tirar un poco subjetivamente en lo que fue el Diego. Exactamente, la primera escena es lo que te iba a decir yo, y lo recalcaste recontra bien, muy bien. Creo que es el resumen del documental, es la vida vertiginosa del Diego. Es un auto andando a casi toda velocidad, parando, yendo, casi chocando. Esa es la vida del Diego.
Y es muy importante esta escena porque es como el inicio de lo que va a ser todo el documental. Me parece interesante también entonces en ese sentido analizar el título de la película, ¿no? Diego Maradona. ¿Por qué la película se titula así? Porque yo cuando lo vi dije, qué raro Diego Maradona como documental. Sí, es como lo más fácil de poner, ¿no? Pero si uno ve el póster oficial de esta película, que es Diego con creo que es la camiseta argentina visto de espaldas, y el título Maradona en grande, prácticamente apretando los bordes del póster, y Diego chiquitito ahí arriba. Y creo que eso también juega un poco con lo que va a ser el documental, porque en el documental va a tener esto de que va a tener, primero que nada tiene un material de archivo impresionante, Sí. me parece excelente el material de archivo de este documental, pero después va a, mediante testimonios, reflejarnos o mostrarnos cómo en Diego Maradona convivían estas dos mitades, ¿no? La mitad Diego y la mitad Maradona. Exacto. La mitad Diego es lo que quizás vemos en un principio, que es el pibe ese que nace en Villa Fiorito, y Maradona es el personaje que él tuvo que inventarse para poder llevar, para poder soportar toda la presión que le tiró el mundo, ¿no? Exactamente, y poder hacerse cargo de su familia, ¿no? Porque la vida del Diego empezó desde, bueno, ya muchos saben, comenzó en Villa Fiorito, y el documental te va mostrando desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, por medio de flashbacks, ¿sí? Porque en realidad el documental se centra más que nada su vida en después de ese famoso partido por Copa del Rey del Barcelona, que una batalla campal, ahí termina muy mal, ese partido termina muy mal en Barcelona, él. Fuertísimo pensar, parecía una pelea de barra bravas. Sí, terrible. Vuelan patadas, pero impresionante. Terrible, aparte, él termina muy mal en Barcelona, termina, digamos, muy mal en ese sentido, ¿no? Y deportivamente también, claro. había ganado muy poco. Él va como jugador mejor pago del mundo a Barcelona y se quiebra el tobillo y después se enferma y bueno, no puede rendir, digamos. Sí, muchas lesiones. Evidentemente en esos momentos el fútbol no era lo mismo que ahora, se los cuidaba mucho más a los deportistas, sobre todo a los deportistas talentosos como era él. En ese momento evidentemente no era así, el fútbol español era un poco más bajo de calidad, creo yo, que el fútbol italiano. En ese momento era el boom, fútbol italiano. Era la meca. Exactamente, el calcio, ¿no? El calcio italiano. Y él se fue a un equipo, y te lo remarcan muy bien en el documental, fue un equipo del sur de Italia, un equipo que no era muy renombrado, era un equipo de mitad de tabla, un equipo que no era renombrado, pero en una ciudad, te lo recalca Signorini, que era el entrenador físico de él en ese momento. Profe Signorini, sí. Que a Diego lo entusiasma ir porque era como un pueblo, ¿no? Era una ciudad, no era de una de las grandes ciudades, digamos, de Italia, no era Roma, ¿no? era Fiorentina, no era... No, de hecho todo lo contrario, Nápoles en ese momento creo que era la ciudad más pobre de Italia. Exactamente, y te remarca muy bien cómo cuando iban, ¿no? a otros lugares a jugar, y cómo era la discriminación hacia el pueblo de Nápoles, ¿no? Yo creo que es algo, digamos, que el Diego vivió en Argentina, eso, ¿no? Creo que se encariñaba, digamos, de alguna forma con ese estilo de vida, con esa forma de ser de los napolitanos, ¿no? Yo creo que el documental marca muy bien cómo trataba los distintos, no sé, cuando iban a jugar a Roma, por ejemplo, cómo trataban las otras ciudades a los napolitanos, que los trataban básicamente de que no se lavaban, de que eran sucios, sí, de que... vuelvan a África, les decían sucios. Recordemos Nápoles, ciudad del sur de Italia, máximo enemigo del Napoli, la Juventus, la vecchia señora, ¿no? Es como todo lo contrario. El poder italiano, bueno, también el Milan, que tiene detrás a Silvio Berlusconi. Maradona va al Nápoles también porque quería sentirse querido, ¿no? En el Barcelona sabía que no había podido dar todo y el Diego siempre tuvo esto de sentirse querido. Entonces creo que, si no me equivoco, llega muy joven al Nápoles, que tenía creo que 24 años, por ahí, 23 años debía tener cuando fue al Nápoles. Y mirá, en el año 81 él sale campeón con Boca, tenía 20 años. O sea, estamos hablando del año 82 al 84 jugó en el Barcelona, tendría unos 22 años cuando se va del Barcelona. Era muy joven. Muy joven. Tenía 23 años con él. 23, 24 años cuando comenzó a jugar en el Napoli. Sí, y es espectacular. Hay en el documental, como ya decía, el material de archivo que vale solamente, por más que no te guste ver Maradona, ponele que no te guste Maradona, el documental hace méritos suficientes del material de archivo solo, te diría, porque vos tenés la primera conferencia del Diego llegando a Nápoles,
parece filmada de una película. O sea, no parece, es tan distinto a cómo es las conferencias de prensa hoy en día, que no parece real. Sí, es muy extraño. Que lo putean a un periodista, porque llega un periodista, Napoli en ese momento, bueno, Italia, mafia, la camorra estaba muy metida en la política de la ciudad de Nápoles, y los periodistas decían que habían intervenido, como que manejaban el club, viste, que eran los que habían puesto la guita por el pase de Maradona. Entonces un periodista dentro de la conferencia de prensa acusa al presidente de eso, y el presidente empieza a putear al periodista y lo echa. Y Maradona viendo así, o sea, una locura, parece una serie. Parece de la película de Scorsese, parece. Sí. No, parece la de Coppola. La de Coppola parece, El Padrino. El Padrino. Es algo increíble eso, sí. Y el Diego no sabía dónde meterse, ¿viste? Él tampoco hablaba mucho el italiano, no lo tenía, entonces como que no sabía. No, esto no lo va a preguntar, esto no se le puede preguntar a Maradona porque y lo echa. Y digamos, el documental está muy bien hecho en el sentido que vos decís, que hay un mecheo, ¿sí? entre su vida pasada, el inicio con Argentinos Juniors, cuando por ejemplo le donan, mejor dicho, le alquilan el departamento en Argentinos Juniors y empieza su vida, el fútbol, cómo él se hace cargo de toda su familia. Las imágenes de Villa Fiorito que consiguieron del 60 son increíbles. O sea, realmente es duro ver de dónde salió, Yo no me imaginaba que era tan así, pero realmente cuando ves las imágenes de las casas de la gente, digamos, la gente humilde que vivía ahí, el camión, él con sus 8 hermanos, creo que tiene. Tenía 4 mujeres y 2 o 3 hermanos, sí. Y a mí, yo cuando escuché, por ejemplo, la parte que habla la hermana, que es emocionante, porque cuenta que él no tuvo vida prácticamente desde que empezó a jugar al fútbol y que se hizo reconocido. No tuvo vida, que se hizo cargo de todos. Los padres, por ejemplo, dejaron de trabajar desde que él se ganó los primeros sueldos. O sea que Diego se hizo cargo de toda su familia, todos se fueron a vivir al departamento, alquiló Argentinos Juniors y ahí comenzó a hacerse cargo de todo. Fueron todos a vivir, por ejemplo, a Barcelona. Y él se hacía cargo de todo, eso es algo increíble. Y después, a medida que va pasando el documental, ¿sí? Los flashes estos del pasado empiezan a irse, ¿no? Como que ya me dan una base de dónde viene Diego. Y empieza la vida en el Napoli, su relación con la camorra. Digamos, empieza a volverse un tono oscuro. Empezó a mostrar, digamos, el lado de el Maradona. Empezó a mostrar el lado más Maradona que el del Diego, que había venido de este tono más humilde, digamos, ¿no? Empezó la vida de los excesos. Te cuenta toda esa etapa en el Napoli, hacía para conseguir, por intermedio de la camorra, cómo hacía para conseguir la cocaína y cómo hacía, digamos, el juicio que tuvo ahí, muy importante. Es decir, el documental pasa digamos, del tono de el Diego, ¿sí? Su vida más humilde, a los excesos y se vuelve todo mucho más oscuro. Eso lo noté. Sí, que es para mí es la mayor virtud del documental, que es que no es un documental que te diga que sea aleccionador, sino todo lo contrario. El documental para mí te muestra tanto lo positivo como lo negativo y te permite sacar tus propias conclusiones sin decirte qué tenés que pensar o si lo tenés que querer o no. Me parece que digamos, sabe elegir muy bien, porque la vida de Maradona es tan grande y, digamos, tan representativa que puedes quedarte con 1.000 millones de cosas para hablar de Diego, ¿no? Pero me parece que se centra en su vida en Nápoles principalmente y elige muy bien las cosas para contarte y así logra mostrarte lo bueno y lo malo. Y lo hace desde un lugar muy válido para el espectador, para no tomarlo de idiota y también para brindar un poco de contexto, ¿no? Sobre cuando muchas personas quizás juzgan la vida de Diego Maradona. Yo no voy a decir Maradona bueno, malo, Maradona está bien, yo simplemente lo quiero al Diego y ya para mí con eso es suficiente, pero lo quiero con sus contradicciones, digamos, no, de mi parte no es que voy a justificar todo lo que hizo ni nada, ni las ciertas actitudes que ha tenido, pero me parece que el documental te brinda un contexto que es súper necesario, porque como ese pibe de la villa que no tenía para comer, de pronto a los 22 años era la persona más importante del mundo prácticamente. Y también me parece que otra cosa muy, muy interesante que hace el documental es mostrarte cómo el Diego siempre le gustó enfrentarse al poder, y eso creo que es algo de lo que lo ha acercado mucho a la gente, pero te muestra muy bien cómo el poder lo usa a Maradona y cuando ya no lo necesita. Eso te iba a decir, digamos, se sabía la vida de Maradona antes del Mundial de Italia, ¿no? Estamos hablando del contexto año 86. Después de que Maradona sale campeón con Argentina en el año 86, yo creo que es la persona más conocida del mundo.
o una de las personas más conocidas del mundo. Sí. A cualquier lugar que ibas, o sea, yo he viajado, por ejemplo, y vos decís Maradona, o sea, Argentina es Maradona, o sea, no hay otra cosa, es Maradona. Bueno, ahora te pueden decir el Papa o Messi, pero es Maradona. Entonces, en ese momento, creo que fue el pico de popularidad absoluta de Maradona. Estamos hablando del año 87, 88, 89, ¿no? A ver, la vida, digamos, te muestra que ya venía con una vida de excesos, ¿sí? Y de todo esto que venimos hablando, pero el poder lo tenía de su lado, digamos, o el poder lo estaba manipulando de cierta forma, pero él era reconocido y él era, a ver, intocable, ¿no? Hasta ese momento era intocable, hasta que llega el Mundial del 90 en Italia y dejó de ser intocable y se convirtió en la persona más odiada de Italia, ¿sí? Porque, bueno, recordarán, ¿no? El partido contra Italia en el 90, Maradona les gritó un gol en la cara a los italianos. Él Sí, sabía. pero ahí hay algo increíble que pasa, que lo muestra en el documental, que es que el partido contra Argentina, o sea, Italia era la meca del fútbol en el 90, era el favorito, que Italia venía bien, Argentina había pasado de pedo a Brasil con un gol, después de haber estrellado 30 palos en el Una genialidad de Maradona y una gol definición de Canigia. exquisita, espectacular Y de un Cani. bidonazo a Branco, que bueno. Pero, digamos, Argentina, por más que haya ganado el Mundial 86, no estaba jugando bien ese Mundial. No. Y los mismos italianos, en el documental, te dicen, ¿y cómo no pudieron prever que esto iba a pasar? Que el partido contra Argentina cae en el estadio San Paolo del Napoli. O sea, no cae en cualquier estadio, cae en el San Paolo del Todos Napoli, donde dijimos, Diego brillaba todos los fines de semana. esto está arreglado. Hay algo que acá, hay algo raro acá, ¿no? Hay algo Esas cosas extraño que que tenía está. Maradona que justo Ah, la justo no. moneda cae. Justo no. Para mí, justo no. Pero por qué jugarían ahí? Para mí no les conviene. Por qué arreglaría a Italia jugar ahí? No le conviene. Pero para acusarlos a los napolitanos que estaban a favor de Maradona, de alguna forma, para ver las contradicciones ahí, no sé. No, no sé, ya es teoría ahí, no sé, si es así, si tu teoría es cierta, digamos, me Para mí parecería muy sí. estúpido de verlo, no sé, del poder italiano arreglar eso. Para mí se les escapó. Se les Se les escapó porque escapó la además tortuga. Se les escapó la se les tortuga. escapó la tortuga, porque además en el Napoli no es que los napolitanos dijeran en masa, bueno, vamos Bueno, capaz que a pensaban meter eso. al Diego. Capaz que los italianos pensaban que los napolitanos iban a apoyar. Gran error, gran error. Y fueron para atrás, sí. Sí, viste que los Eh, napolitanos son un poco independentistas, un poco bastante. En ese momento eran maradonistas, eran fanáticos de Diego. Les había, a ver, con Maradona ganaron las únicas 2 campeonatos del calcio en toda su vida, ganaron una Copa UEFA. Con Diego, a ver, son los únicos campeonatos que tiene Nápoles en su haber. Es y será, yo creo que por siempre, el ídolo máximo. De hecho, ahora estoy viendo que cambiaron el nombre del San Paolo, lo pasaron a llamar ahora el Diego Armando Maradona. Es algo increíble, ¿no? Pero yo supongo que fue por eso, ¿no? Para de alguna forma atraer a los napolitanos a que fueran y apoyaran a Italia, justamente. Cosa que no Y pasó. algo más que pasó también es que, digamos, Maradona cuando llega al Napoli, le colgaban banderas, nunca ganaba el Napoli. Y Maradona llega, que era un pibe pobre del tercer mundo, y le mete el dedo en el culo a los más poderosos. Y eso se lo bancaron un tiempo. Pero ya a partir del 90, y ya cuando les gana Argentina en su propia cancha, eso ya desborda de calentura. Y fíjate que es cuando empieza a saltar la ficha y lo empiezan a acusar de las cosas que ya quizás venía haciendo desde antes, digamos, ¿no? Es cuando toda la selección explota. Yo creo que les convino durante un tiempo porque Maradona es un personaje, a ver, exaltante, vendía. Maradona vende, la marca Maradona era muy impresionante en ese momento. Era el mejor jugador del mundo. Acordate de eso, amigo. Entonces, después del año 86 es la figura más reconocida y lo tenían ellos. Yo creo que aprovecharon el momento del Maradona en su esplendor y lo tomaron, lo agarraron, era como, no sé, yo lo comparo con Kurt Cobain. ¿Sí? El antisistema que fue tomado, agarrado y bueno, MTV se aprovechó de eso. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero creo que un poquito de eso está en esto, ¿no? Se aprovecharon de esa imagen pública de Maradona para ponerlo allá arriba. Y después cuando no lo quisieron más, en el documental lo marcan muy bien. Todos los diarios, ¿sí? Italianos, después del Mundial, el 90, cuando Maradona aparte le grita un gol de penal ahí en la cara, que él Porque sabía. Diego se enojó porque lo habían silbado, porque los italianos lo habían silbado, por eso se enojó el Diego y le gritó el gol. Y después
en la final recordada, ¿no? Con los alemanes, que un penal bastante extraño, ¿no? Un penal bastante robado, creo yo, que nos ganan por ese penal. Cosas raras, ¿no? De ese Mundial del 90, creo que muy recordado por nosotros por ser uno de los penales más robados de la historia del fútbol, pero bueno, entonces yo creo que no le sirvió más esa imagen pública tan reconocida y había que bajarlo de cualquier forma. Y ya se sabía de la vida esta exaltada de alguna forma, esta vida que era la única forma de sobrevivir para el Diego, porque ¿cómo hacía un tipo para estar las 24 horas con los paparazzi, con la prensa, todo el tiempo acosándolo, todo el tiempo? Era impresionante, hasta que un punto se nota después, en esa época, un poquito antes creo yo, pero después del Mundial se nota y lo remarca el documental, que él ya se cansó. No solamente se cansó, sino que mostraban que se cansó. Estos insultos a los periodistas, ya a Diego ya no le importaba nada porque le estaba pasando mal, evidentemente. Y te remarcan todos los diarios, ¿no?, de la época cuál era la peor imagen. Y la peor imagen de Italia en ese momento era Maradona. O sea, una locura. Pasó de estar en su pleno auge, el mejor jugador del mundo, adorado, endiosado, ¿no? Hasta que no le convino más al poder. Esa es la vida de Maradona. Sí, yo no quiero decir que la manera o los caminos que eligió Maradona son los únicos, como que era indefectible ir por ahí, pero yo creo que no, por lo menos entender un poco e intentar ponernos en su lugar hace que juzgar no sea tan fácil, ¿no? Porque me parece que hay un montón de cosas en juego, hay, como vos decís, una vida distinta a la de todo el mundo, digamos, algo que Maradona no podía ir a la calle, Maradona no podía ir al cine, Maradona no podía ir tal, o sea, digamos, era tanta la presión, digamos, era tan poco el espacio de vida que él tenía desde los 16 años que, bueno, digamos, explotó por ahí, es entendible y es humano, digamos, en cierto sentido, ¿no? Que el tipo, no sé, haya tenido que recurrir a drogas o lo que sea, para poder llevar adelante ese ritmo de vida. No, ese ritmo de vida que tenía, el tipo salía todos los días y trataba de llegar el domingo. De lunes a miércoles salía de fiesta y de miércoles a domingo entrenaba. Así vamos a decirlo porque el documental lo dice y es así. Exactamente. Es así realmente. Exactamente. Pero la cocaína no lo hacía mejor jugador. Eso es algo que lo han dicho los propios jugadores. Lo ha dicho él. Está determinado. Dice el Diego, ¿saben qué buen jugador hubiera sido yo si no hubiera tomado cocaína? Porque eso de que dicen que la cocaína mejor, no sé qué, es mentira. O sea, la cocaína lo único que hacía era apartarlo de la presión por momentos a la cual él vivía. Obviamente uno no justifica todo lo que ha vivido y los excesos, y después obviamente el documental cuenta más la parte más privada, ¿sí? con que él estuvo con otras mujeres o que él tuvo un hijo en primeras nupcias, vamos a decirlo. El primer hijo de Maradona no es con Claudia, ¿no? Con Claudia Claro. Villafañe, sino con no me acuerdo cómo se llama la mujer en ese momento, que es Diego Junior, ¿no? Que es el hijo más grande que tiene él, que después el documental muestra que lo reconoce, ¿no? Fue la última etapa de Diego, que son estos 5 o 6 años atrás, que ha empezado a reconocer a sus hijos y demás, ¿no? Que también lo muestra al final del documental. Muy interesante. Yo lo que me quedo con el documental es cómo Diego se da cuenta, ¿no? De que la familia ha tratado de mantenerlo en eje, digamos, pero era muy difícil porque él no se daba cuenta y recién, digamos, él después lo dice, ¿no? Caí tarde, porque obviamente cuando estás en la vorágine y cuando estás en ese trecho, en ese camino, yo me imagino lo que debe haber sido salir de eso, ya. A ver, nosotros decimos, bueno, salir del cigarrillo, o salir del alcohol, pero salir de la cocaína, ya admitir eso es muy difícil. Pero salir de esa vida, yo creo que es muy, muy, muy difícil. Y hay una entrevista que está al final, ¿no?, del documental, que él se pone a llorar y dice que cayó muy tarde, que a él lo querían ayudar y él no se daba cuenta, además de malas influencias, que la familia más cercana no los escuchó, y que bueno, que estaba viviendo un momento, estaba viviendo como en un psiquiátrico en ese momento. Sí, creo que era 2003, 2004 por ahí. Yo me quedo con eso, ¿no? Él se dio cuenta de lo que vivió y pudo salir al menos de esa adicción, pero digamos, muy difícil la vida de Maradona. Con este documental te das cuenta, lo entendés de alguna forma, ¿no? Es difícil, ¿no?, justificar porque había una mafia atrás, ¿no? La mafia italiana. De alguna forma él necesitaba cosas, ¿no?
necesitaba obtener esas drogas, mujeres, estaba en esa vida descontrolada. Pero ahí te das cuenta la mafia, cómo lo utilizaba el poder. Te das cuenta, ¿no? Porque antes de los 90 y después de los 90 otra cosa completamente diferente y tenía que caer en un doping. Tenía que caer en un doping, Maradona. No había forma de arreglar eso. No había otra forma de que saliera de Italia si no era así. Había que bajar esa imagen endiosada. Habían vendido los mismos diarios italianos. Había que bajarlo de un pique. ¿Cómo haces eso? Dopings sin azar, ¿sí? Obviamente, pegarle de todos lados, de todos los medios. Entendemos que gran parte de esa vida ya la tenía. Entonces, la imagen de los medios es un tema, ¿sí? El poder de los medios de comunicación y la FIFA, ¿no? En ese momento que después se recalca y se remarca en el año 94, que lo va a jugar en Estados Unidos y que también tiene un doping, ¿no? Para ya cortarle las piernas, como dice él, como dijo en su momento. Así que no, realmente el documental es muy crítico, no solamente con Maradona, sino con los medios. A ver, es objetivo, digamos, te muestra todo y te lo ofrece y vos lo ves y podés charlar, como estamos hablando, de las dos cosas, ¿no? El Diego y el Maradona. ¿Con cuál te quedás? Digamos, de alguna forma sería la pregunta. Bueno, sí, digamos, el personaje completo es Diego Maradona. Yo no sé si puedo decir solamente me quedo con Diego, porque en un momento, digamos, ya creo que se empezaron a citar mutuamente esos dos personajes, pero sí me parece que hay algo también del personaje Maradona que no le perdonan por el contexto de donde viene. Quizás estos sueños de farándula que tuvo en un momento, que tiene, a otra persona de otra clase social no generaría tanto ruido, capaz. Yo creo que también eso tiene que ver en cómo se mide la vara de Maradona. Pero digamos, como vos decís, el documental creo que en ese sentido es muy objetivo de poder mostrarte sin tapujos, digamos, cómo era la vida de él. Cada uno, bueno, puede juzgar o pensar o tomar la decisión que quiera. Desde mi lugar, por lo menos, sí, claro, intentar levantar un poco los prejuicios e intentar, si se quiere, hacer un análisis más objetivo sobre la figura, que es un ídolo con contradicciones. Eso es seguro, digamos, pero desde mi lugar, por lo menos cuando yo lo vi, y eso que bueno, soy argentino y obviamente todo el tiempo escucho hablar de Maradona, pero sin embargo cuando yo lo vi, esta manera en la cual está filmada, ¿no? Prácticamente la cámara siempre está desde el lado de Maradona, te hace tomar cierta, ¿cómo decirlo?, subjetividad de su mundo, ¿no? Te hace ver un poco cómo ver el mundo según Maradona, y en esa mirada que tiene el documental, creo que permite tomar perspectiva sobre un montón de prejuicios que rondan su figura. Bueno, más o menos esto es lo que nos ha gustado mucho del documental. Como ya dijimos, el material de archivo. Otra cosa que quiero recalcar, por ejemplo, es el sonido que en los partidos, digamos, todo lo que se muestra muy vívidamente. Y si escuchan, yo no sé si está el sonido de subido de tono, pero cómo está filmado los partidos, los golpes, cómo le pegaban. Él cuenta en un momento, por ejemplo, que él cuando llega a Italia, digamos, el fútbol se jugaba a otro ritmo y él tiene que entrenar y subir el ritmo para poder estar a las exigencias, porque no solamente él tenía que ser más veloz, él tenía que ser más veloz siendo Maradona, digamos, ¿no? Entonces el esfuerzo que requería era el doble. Y bueno, me parece que está muy bien documentado toda esa parte. Sí, él decía tuvo que mejorar la velocidad y la técnica, ¿sí? Cuanto más veloz y además mejorar la técnica. O sea, el fútbol italiano evidentemente era superior en ese momento. Y no, el documental, yo, desde mi parte, para terminar, digamos, lo que tengo que recalcar es que las imágenes, ¿sí? Las imágenes de los partidos, es lo que decís vos, yo creo que de alguna forma están remasterizadas o algo, porque es una locura como se veían, como se ven, muy bien hecho. Esas imágenes, por ejemplo las del Mundial 86, parecía como si estuvieran filmadas, no ahora, ¿no? Porque se veía un poco los píxeles, pero que remasterizadas están esas imágenes, increíbles. Y después, algo que me gustó muchísimo es la voz en off de Diego. Eso me encantó porque él no oculta nada. Él te dice las cosas como son y como fueron, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo. No me sorprende, ¿no? Pero escuchar la voz de Diego, ¿no? Sí, tiene mucha autoconciencia sobre su propia vida. Es increíble. La autoconciencia terrible, sí. Eso es. A mí me sorprendió, sí, también. Increíble eso. Se nota que es un poco actual, ¿no? Las voces. Y la voz de Claudio también, hablando de todo. A ver, Diego admite todo lo que hizo. Y no tiene ningún problema. Eso me sorprendió y para bien, ¿no?
es increíble eso. Y Claudia hablando de Diego y cómo fue su vida, la hermana de Diego, que no me acuerdo el nombre ahora. Hay frases muy impresionantes. Me encantó la parte que habla Signorini, el entrenamiento que tuvo que hacer Diego, el sacrificio, ¿no? Desde lo físico, un privilegiado, ¿no? El Diego. Si no hubiera tenido ese físico, ese talento, yo creo que, no sé si con la vida que tenía hubiera durado mucho en el fútbol. Sí, estaba llamado a ser como uno de esos héroes o ídolos que mueren a los 30 años, ¿no? Y de alguna manera sobrevivió. Y bueno, lo tuvimos un tiempito más para disfrutarlo. Bueno, amigo, gran documental. ¿Qué nota le pones al documental, amigo? A mí me ha gustado mucho. Yo creo que es muy difícil hacer un documental sobre Maradona, porque hay tanto, que es muy difícil hacer un documental de 2 horas. Ahora sabemos que Amazon está trabajando en una serie, que van a ser muchas temporadas seguramente, pero hacer un documental de 2 horas, me parece que este documental tiene una mirada muy certera, ¿no? Es esto que decíamos de que intenta hacer algo y creo que te lo hace bien, o sea, sabe lo que quiere hacer, hacer muy bien, no se enrieda, no tiene problemas a la hora de mostrarte las cosas, digamos, de contártelas, lo hace con un ritmo impresionante, mucho ritmo. Son 2 horas, creo que dura 2 horas, sin mostrar en ningún momento, porque él cuenta con reportajes, digamos, a familiares, a periodistas y a Maradona. Y escenas íntimas. En ningún momento, sí, escenas íntimas súper íntimas, espectaculares. Por ejemplo, la que Diego está jugando con Claudia al tenis en la casa, que te da un amor terrible. O sea, en esa escena está todo lo que es Maradona. Su manera de ser, pero también su personalidad carismática, su amor, o sea, está todo. Y lo hace, digamos, también sin tener que mostrarte a Maradona sentado en un sillón con un micrófono, digamos. Es todo con un ritmo frenético que por montaje te va llevando. Y creo que también eso apunta un poco a lo que era el ritmo de vida maradoniano, ¿no? Pero bueno, antes también quiero decir esto, que no me parece casualidad que lo haya hecho alguien que no es argentino, porque si bien obviamente un argentino está más que capacitado para hacer un documental sobre Maradona, yo creo que es más difícil para un argentino no caer en la que podría hacer un video de YouTube con una colección de las frases más, no sé, la más graciosa, la más polémica del Diego, digamos. Un argentino, creo que por cómo somos los argentinos, un poco nos hubiéramos quedado con esto, y por eso no me parece casualidad que este tipo de documental lo haya logrado alguien que no es argentino, digamos, ¿no? Así que para que cualquier fan del deporte, te diría, más allá de Maradona, pero también para algún maradoniano que quiere ver un poco cómo era el mundo Maradona, cómo era el poder que lo rodeaba, cómo lo usa, ¿no? Cómo las drogas en realidad en la vida de Maradona entra atrás de la camorra para utilizarlo a él. Para entender un poco más de contexto, lo súper recomiendo y es uno de los mejores documentales que vi. Yo le pongo un 9, pero no sé, para no ponerle un 10, pero podría ser un 10 tranquilamente. Vamos a ponerle un 10 por el Diego. Un 10 por el Diego. Un 10 por el Diego. Sí, coincido en gran parte de lo que decís, amigo, de lo que venimos hablando. Para entender lo que es Maradona, todo lo que significa el mundo, el mito Maradona, muy importante ver este documental. Si no te gusta el fútbol, no importa. Si no te gusta el deporte, yo de hecho no importa. Creo que para entender uno de los personajes, yo digo, es subjetivo, ¿no? Creo que uno de los personajes más importantes del siglo XX, Maradona. Hay una imagen que salió hace muy poquito que pusieron los ingleses. Tenés la reina, tenés todos tirados en el suelo y Maradona gambeteándolos. Yo creo que es uno de los personajes, este señor, de los más importantes del siglo XX, sin lugar a dudas, de los más conocidos, ¿no? Es el deportista, yo creo, algunos me van a decir Messi, me dirán Pelé, me dirán Di Stéfano, me dirán, no sé, algún otro, Cruyff. Me sale el de adentro, ¿no? Me sale el corazón, no sé si argentino, o sea, de lo que vi, ¿no? Obviamente. Creo que Maradona es, sin lugar a dudas, el mejor que tuvimos los argentinos y que tuvo el mundo entero como futbolista. Fue una maravilla. Y va a seguir siendo en presente. Así que no, el documental me encantó. Te muestra estas dos caras que, digamos, hacen al todo, ¿no? Al Maradona, para poder entenderlo de alguna forma, cuál era su relación, no solamente con su familia, sino con el poder mediático que lo exalzaba hasta la estratosfera o lo destruía en los altos infiernos a Maradona. Uno trata de colocarse en el medio y poder ver al Diego, ¿no? Sí, es un grandísimo documental. Yo creo que yo no soy fanático, amigo, de los documentales. En general soy de ver pocos documentales, vi muy pocos en mi vida, pero un documental del Diego de esta forma tan bien hecha, es lo que decís vos.
Si lo hubiera hecho un argentino hubiera sido un poco sesgado, pero el objetivo del documental es muy claro, mostrarte esa etapa y qué pasa en el antes y el después, ¿no? Un poquito contándote obviamente la historia personal de Diego, pero recalcando esa etapa, ¿no? Muy importante y lo recomiendo, sí, para mí es un 9, un 10, recomendado. Bien. Bueno, amigo, vos también, para ir cerrando, me compartiste ahí un cuento que lo vi. Si querés decir algo acerca de eso también para complementar. Sí, es un cuento de Sacheri, sí, es un cuento de Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar. Te lo hice ver, amigo, porque es un texto emocionante. Yo cada vez que escucho, miro ese video que está relatado por Alejandro Apo. Cada vez que escucho, miro ese video, se me pone, digamos, la piel de River, como decía Diego, se me pone la piel de gallina. Es algo, perdonen los hinchas de River, obviamente, perdonen, pero bueno, el Diego era nuestro. Yo soy hincha de Boca, el Diego era nuestro. Perdón, era de todos los argentinos, obviamente, pero bueno, el corazoncito de Boca. Y bueno, ahí está, es su último equipo que ha dirigido Gimnasia, ¿no? Pero bueno, el Diego es universal, ¿no? Mirá, acá lo tenemos con la camiseta del Napoli y cualquier camiseta le quedaba bien al Diego. Es increíble, cualquier camiseta, le ponías la de Newell's, le ponías la del Napoli, le ponías la del Barcelona, cualquier camiseta le quedaba bien a Diego, eso es increíble. Así que sí, el texto es de Sacheri. Sacheri es un escritor argentino que ha hecho varios guiones de películas muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, ha hecho el guión de El secreto de sus ojos, ¿sí? Película de Juan José Campanella. También ha hecho este texto que ha sido incluido, ¿no? en uno de esos cuentos de fútbol que hace él. Es un gran relator de sentimientos ese tipo, la verdad que lo admiro, digamos, cómo escribe. Y te lo recomendé, amigo, porque es muy emocionante y habla de esa época, ¿no? De esa época de los 2 goles a Inglaterra, que fue la época en su esplendor Maradona, ¿no? No solamente por el fútbol, sino por el sentimiento que tenemos los argentinos. Yo creo que si le hablásemos a otra persona para explicar esto, sería muy difícil. A otra persona, digo, de otro país. Yo creo que el Diego es tan nuestro, tan argentino, por esos 2 goles a Inglaterra y en esa época tan marcada, y por eso ha sobrevivido tanto de generación en generación. A ver, mi abuelo, mi viejo y yo, o sea, somos 3 generaciones que nosotros muy poquito, amigos, vivimos al Diego, pero es como que viene de antes, ¿no? Entonces, como que viene de generación en generación. ¿Quién es Maradona? Es esta persona que nos hizo tan felices en ese momento tan jodido de la Argentina, ¿no? Por eso te lo recomendé, amigo. ¿A vos qué te pareció? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Creo que, digamos, no solo sirve para mostrarle a otra persona que no sea argentino, sino también para alguien que quizás no quiera a Maradona o se hincha las pelotas cuando ve que alguien se pone mal, ¿no? por el Diego. Creo que es una muy buena lectura o cuento narrado. Está en YouTube, como les digo, con la voz de Alejandro Apo, que le hace justicia porque me enaltece el cuento. Pero digamos, si el documental es como lo contrario del documental, pero está muy bien igual, digamos, el documental es objetivo. Si vos querés tener una visión objetiva, podés ver el documental, y si vos querés entender o que te cuenten subjetivamente, que está bien porque es la fuerza del cuento, está buenísimo y miralo y te va a contar por qué una persona puede querer a Maradona, digamos, y lo que le provoca en sí, más allá de las contradicciones, lo importante que fue para el escritor en ese momento. Argentina viniendo de una dictadura militar, de una guerra de Malvinas donde murieron infinidad de pibes por una causa totalmente injusta, manipulativa encima para que la dictadura logre prolongarse en el gobierno. Digamos, Maradona con una pelota de fútbol hace un poquito más justo al mundo en ese partido, que no solo mete un gol con la mano como para cagar a los ingleses un poco, sino que además después les mete el mejor gol de la historia de los mundiales y logra que un país entero se ponga contento un ratito con una pelota de fútbol, cosa que me parece increíble, y es realmente increíble lo que hizo esta figura con una pelota, como ha logrado trascender cualquier tipo de barreras. Así que también lo recomiendo. Vean las dos cosas, vean el documental y escuchen el cuento. Lo que relata el cuento es increíble en el sentido de que el tema de Maradona como vengador, ¿no? Maradona vengando una guerra que nos pareció injusta, absurda. Murieron muchas personas, muchos pibes, 18 años tenían los pibes, ¿no? Te marca esto, ¿no? Que le debemos algo, aunque él no sabe que nosotros le debemos algo, pero nosotros sabemos que a Maradona le debemos algo. Y eso es muy difícil de explicárselo a alguien que viene del exterior o a alguien que no sabe quién es Maradona o quién es para nosotros, para los argentinos, Maradona. Yo creo que ese video es esencial para que ustedes, que sean de otros países, sepan quién es Maradona y qué es Maradona para los argentinos. Podemos dejar el link acá abajo en la descripción, ¿no? Para que puedan ver. Lo vamos a dejar.
Bueno, hasta acá este ha sido nuestro especial video, casi especial, dedicado al Diego. Y bueno, te vamos a extrañar, Diego. Digo, para siempre.